Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. En cabina respiro profundo, ajusto los audífonos, siento la luz cálida del estudio sobre el rostro y preparo la voz porque lo que voy a contar hoy no es cualquier historia. Es una mezcla de intriga política, ciencia ficción, misterio y un poco de esa vibra que surge cuando algo ocurre frente a las cámaras y todos lo vemos, pero no entendemos lo que pasó realmente. Esto que estás a punto de escuchar se volvió tendencia en menos de una hora después de suceder, y aunque muchos lo explicaron de maneras diferentes, la versión que tenemos aquí es un relato construido desde el punto de vista juvenil, como si tú y yo lo estuviéramos viviendo en tiempo real. La protagonista de esta historia se llama Susan Dell, una activista social reconocida por moverse entre círculos de poder. No era raro verla entrar al Salón Oval o asistir a reuniones donde se discuten decisiones de nivel internacional. Tenía fama de saber convencer a cualquiera con argumentos sólidos y una calma que muchos admiraban. Pero lo que ocurrió aquella tarde cambió por completo la forma en que la gente la veía. De hecho, cambió la forma en que muchos comenzaron a interpretar cualquier gesto captado por una cámara. Imagínate la escena. El Salón Oval lleno de periodistas, asesores y personal de seguridad. Luces encendidas. Cámaras listas. La transmisión en vivo era vista por millones. Susan Dell estaba allí, al lado del mandatario, preparándose para dar un mensaje sobre cooperación social. Todo parecía normal. Ella lucía profesional, segura, con esa postura que da años de experiencia hablando ante audiencias complicadas. Pero fue entonces cuando, sin aviso, algo extraño comenzó a suceder frente a los ojos de todo el mundo. Mientras una reportera hacía una pregunta, el rostro de Susan Dell cambió de una forma tan sutil que al principio nadie lo notó. Pero las cámaras de alta definición no perdonan nada. Primero fueron sus ojos. Se volvieron un poco más grandes, como si se abrieran demasiado. Luego la mirada se movió en ángulos que no parecían naturales. No era un tic nervioso. No era estrés. Era como si, por un instante, su rostro no recordara cómo debe comportarse un rostro humano. Sus labios se movieron un segundo antes de que su voz saliera. Sus mejillas parecieron tensarse sin razón. Y en ese instante el salón entero se quedó en silencio sin que nadie supiera por qué. En redes sociales el clip explotó. Los primeros que lo compartieron fueron los que siempre buscan fallas técnicas, diciendo que quizá la luz, la cámara o el ángulo habían distorsionado la imagen. Pero conforme los expertos en lenguaje corporal empezaron a analizarlo cuadro por cuadro, la conversación cambió de tono. Muchos de ellos aseguraron que no correspondía a estrés ni a cansancio. Afirmaron que las microtensiones que se observaban no coincidían con nada aprendido en estudios de comportamiento humano. Era como si algo detrás de esa expresión tratara de corregirse a sí mismo. En nuestro relato de ciencia ficción estos analistas fueron más allá. Los estudiosos de lo oculto, que siempre aparecen cuando algo misterioso sucede, empezaron a hablar de un concepto extraño que llamaron fallo de máscara. Según la teoría dentro del universo ficticio de este relato, se trataba de un error en la proyección física utilizada por entidades infiltradas para adoptar una apariencia humana. No seres reales, sino personajes que existen solo en estas historias inventadas. En esta narrativa, Susan Dell pertenecía a un grupo de origen reptiliano, un grupo secreto que se mezclaba con la sociedad para influir desde las sombras. Y ese día, frente a millones de personas, su máscara habría perdido estabilidad durante unos segundos. En este punto del relato, yo sé que quizá tú, desde donde me escuchas, piensas que suena como el guión de una serie llena de efectos especiales. Y en efecto, todo forma parte de un universo completamente imaginario. Pero dentro de ese universo, el impacto fue real. La prensa comenzó a dividirse entre quienes lo interpretaban como un simple error de salud y quienes exigían explicaciones más profundas. Mientras tanto, Susan Dell desapareció de la escena pública durante varios días. Nadie la vio entrar ni salir de su oficina. Nadie sabía si estaba bien. Su equipo de comunicación solamente emitió un mensaje breve explicando que había sufrido un malestar repentino y necesitaba descansar. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Porque mientras ella estaba ausente, surgieron más vídeos de apariciones pasadas donde, según algunos fans del misterio, se podían ver pequeñas señales. Un parpadeo demasiado lento en una conferencia. Una rigidez extraña en una foto oficial. Un reflejo distorsionado en un cristal. En las plataformas digitales, millones comenzaron a unir puntos, como si la vida real fuera un rompecabezas de ciencia ficción. Cuando Susan Dell reapareció semanas después, lo hizo en un auditorio más pequeño, rodeada de jóvenes activistas. Ella sonreía como siempre,
Hablaba con fluidez, mostraba seguridad. Pero quienes seguían el caso no estaban tranquilos. Muchos decían que su apariencia era demasiado perfecta, demasiado controlada, como si estuviera haciendo un esfuerzo adicional. Y así llegó un rumor que se convirtió en tendencia mundial. En esta historia de ficción se decía que lo ocurrido en el Salón Oval no había sido un simple error, sino el primer indicio de que los humanos no estaban solos en las decisiones más altas del planeta. En la cabina comparto esta historia con cierto tono de asombro juvenil, como quien se pregunta hasta dónde puede llegar una narrativa cuando la imaginación colectiva se enciende. Lo interesante no es si Susan Del era o no reptiliana dentro de esta trama inventada. Lo interesante es cómo reaccionó la gente. Algunos se asustaron. Otros se rieron. Otros comenzaron a reflexionar sobre lo fácil que es creer en cualquier cosa cuando se mezclan poder, misterio y cámaras que capturan cada microgesto. Porque en este universo imaginario la verdadera pregunta no es si ella era una entidad infiltrada. La pregunta es por qué la gente está dispuesta a creer que alguien tan influyente podría no ser completamente humano. ¿Qué dice eso sobre la confianza en las instituciones? ¿Qué dice sobre la manera en que hoy interpretamos lo que vemos en pantalla? ¿Qué dice sobre el poder que tienen unos segundos de vídeo para transformar la reputación de una persona? Susan Del, dentro de esta historia ficticia, siguió su trabajo como activista, visitó comunidades vulnerables, apoyó movimientos sociales y dio discursos apasionados sobre justicia y equidad. Pero en cada aparición pública había alguien mirando con demasiada atención, analizando cada parpadeo, cada gesto, cada movimiento de cabeza. Y aunque nunca volvió a ocurrir un episodio como aquel, el misterio se quedó grabado en la memoria colectiva del mundo ficticio creado para este relato. Mientras termino esta narración desde la cabina, pienso en cómo esta historia mezcla poder, misterio y percepciones humanas. Y pienso también en cómo muchas veces los relatos que compartimos dicen más sobre nosotros mismos que sobre los personajes que inventamos. Porque al final, esta historia no trata de seres ocultos ni de máscaras que fallan. Trata de una sociedad que observa, analiza, duda y a veces se deja llevar por lo que no entiende. Y con esa reflexión cierro esta transmisión. Una historia larga, intensa, imaginaria y llena de preguntas. Una historia donde Susan Del es un símbolo, un espejo, una protagonista que nos recuerda que, en la era de las cámaras encendidas, a veces lo que vemos no es tan importante como la interpretación que hacemos de ello. Los reptilianos serían una raza antigua y altamente evolucionada, originaria de un sistema estelar distante, cuya misión en la Tierra no sería ni de conquista abierta, ni de destrucción, sino de observación sutil y manipulación estratégica a lo largo de milenios. Según esta narrativa, ellos habrían llegado hace miles de años, estableciéndose en bases subterráneas profundas, y también en estructuras ocultas, bajo los océanos o en regiones polares, donde la energía geotérmica y magnética les favorece, su apariencia biológica natural. Sería escamosa fría con ojos grandes verticales, y una fisiología adaptada a ambientes de baja luminosidad, pero para moverse entre los humanos, habrían desarrollado avanzadas tecnologías de camuflaje biológico, incluyendo lo que se conoce como máscaras humanas o proyecciones holográficas indistinguibles de la piel y rasgos humanos, lo que les permitiría integrarse en posiciones de poder sin ser detectados. Algunos relatos afirman que ocupan roles clave en gobiernos, corporaciones y sistemas financieros globales, no por ambición personal, sino como parte de un plan más amplio destinado a guiar, o más bien redirigir, la evolución humana hacia un punto de inflexión que ellos llaman el umbral de la autoconsciencia colectiva. Ellos no compartirían tecnología abiertamente, porque creen que la humanidad aún no está preparada para manejar ciertos conocimientos, como la manipulación del tiempo, la energía de punto cero, o la telepatía cuántica, sin corromperlos o usarlos en guerra. En cambio, habrían sembrado ideas en mentes brillantes a lo largo de la historia, inspirando avances científicos de forma indirecta mediante sueños inducidos, contactos telepáticos breves, o incluso sincronicidades aparentemente casuales. Su misión no sería claramente benévola, ni malévola, sino más bien funcional. Como si fueran jardineros de una especie en desarrollo, con la diferencia de que a veces podarían ramas enteras de la civilización, cuando consideran que el crecimiento se vuelve caótico o autodestructivo. Algunos mitos sugieren que ya caminan entre nosotros, no como invasores, sino como actores silenciosos en un teatro cósmico, donde cada crisis política, cada avance tecnológico, cada revolución cultural, podría tener un hilillo invisible,
tejido por sus decisiones. Sin embargo, en esta narrativa también existiría una facción disidente de reptilianos, que simpatiza profundamente con la humanidad, y que ha roto con la jerarquía ancestral, para ayudar a despertar a la humanidad, sin manipulación, promoviendo la verdad, la empatía, y la soberanía individual. Buscar sombras en cada esquina. Ellos están entre nosotros, sabrás reconocerlos. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.